Hola a todos, soy Sergio Pérez, director ejecutivo de cuentas corporativas de Numark. Y en un capítulo más del primer podcast de bienes raíces comerciales en México, tenemos un invitado que es un gran amigo, que es una persona que ha aportado muchísimo al tema del desarrollo inmobiliario desde el punto de vista educativo en México. Trae un programa ya, no en su primer generación, ya se ha implementado en México anteriormente, pero que creo que es punta de lanza y que marca, pues ahora sí que un cambio en la formación académica para el tema industrial inmobiliario. Con nosotros está Pablo Villarejo. Pablo es Muchas coordinador gracias. académico para todos los programas de bienes raíces del ITAM con la Universidad Politécnica de Madrid. Y vamos a hablar hoy en día del programa enfocado a bienes raíces industriales para México, del cual muy orgullosamente mi buen amigo Pablo me invitó de catedrático. Este programa, para dejar entrar a tema al experto, tiene un valor de diplomado en México y es parte de un programa de maestría en España. Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sergio, por invitarme. Un placer. Oye, y empecemos la conversación con quién es Pablo Villarejo. Pues Pablo Villarejo es un arquitecto, doctor arquitecto, que poco a poco fue conociendo el sector inmobiliario y ayudando a articular una nueva necesidad de formación, la Universidad Politécnica de Madrid y también junto al ITAM, desde hace varias décadas impartía programas tanto en Madrid como en Ciudad de México, como en otras capitales, sobre real estate, muy orientados a desarrollo residencial. En aquel momento había cambiado totalmente la situación en España, había entrado el capital institucional y reformulamos toda la aproximación de la Politécnica al real estate con mucho éxito. Y unos años después tuve la suerte de ser invitado por ITAM para reorientar, ahora que entra el capital institucional en México y es un mercado tan maduro ya, a reorientar el programa que teníamos acá desde hace un par de décadas y orientarlo a esa nueva realidad del sector. ¿Desde cuándo está trabajando, entiendo, en programas residenciales, la Universidad Politécnica de Madrid con el ITAM? Creo que hace unos 15 años que Sí. comenzó con ITAM a darse este programa, que inicialmente era residencial y ahora es multi-asset, el MDI, que es distinto a este específico de industrial del que ahora hablaremos. Y es obviamente se juntan dos escuelas, pues yo creo que, si no las más prestigiosas de cada país, pues sí están en el top 3 sin dudarlo, ¿no? Oye, Además, Ajá, adelante. perdona, solo iba a añadir que además tremendamente complementarias, porque la Politécnica de Madrid es una universidad muy fuerte en los ámbitos tecnológicos y de arquitectura, y por tanto la organización de ese tipo de productos, incluido el inmobiliario, y el ITAM es una institución súper destacada, aunque también en ingeniería industrial, pero desde luego en derecho, finanzas y relaciones internacionales, con lo cual incluso nuestras áreas de conocimiento son muy complementarias, aparte de nuestras propias nacionalidades. Oye, Pablo, antes de entrar a los detalles del programa y sus valores agregados, a mí Ujú. se me hace sumamente interesante tu labor en cuanto al tema internacional. Platícanos un minuto en qué países, qué programas has abierto, cuál es la función general de Pablo para la Universidad Politécnica de Madrid. Pues ahora mismo tenemos programas en Madrid, lógicamente, en Ciudad de México, en Lima, en Ciudad de Guatemala y ahora estamos abriendo Santiago de Chile. Mi labor es identificar, por un lado, los mercados en que realmente puede tener encaje este tipo de programas y realmente en mi labor ha estado Santiago de Chile, en los anteriores ya existían, y encontrar, por un lado, cuáles son las claves de ese mercado a abordar en nuestros programas y cuáles son las personas adecuadas para hacerlo. En realidad es un trabajo muy divertido. Parto de la ventaja de ser extranjero en casi todas esas sedes
y poder llegar con una visión totalmente limpia. Entonces, hablo con muchísimas personas del sector y me compongo una idea, partiendo de la estructura que nosotros tenemos, sobre cuáles son los elementos que van a ser los característicos del programa en cada país. Aquí en Ciudad de México he tenido la suerte de trabajar con los profesores que ya teníamos para el ámbito residencial e ir construyendo un claustro para el resto de activos, para Commercial Real Estate y para desarrollar todas las estructuras financieras, jurídicas que eran relevantes en México. Y además ahora estamos haciendo una cosa que me gusta mucho, que es que en lugar de tener programas en distintos países que no se hablan entre sí, salvo para compartir programa, los alumnos americanos están viniendo una semana a Madrid a estudiar con los españoles y con sus otros compañeros del resto de países de América. Americanos en la Entonces, definición correcta, no en la definición norteamericana. Americanos del continente completo. el continente completo. Así que entonces lo que estamos consiguiendo es desarrollar una serie de talleres en Madrid que son relevantes para todas las nacionalidades que se juntan allí. Y por otro lado, movemos a profesores desde Europa que entienden los mercados en los países hispanohablantes de América en los que trabajamos y que también aportan como un hecho diferencial. El reto ahora en el que estamos trabajando es que en esos talleres en Madrid también participen profesores de nuestros programas americanos y, ¿por qué no?, poder propiciar también talleres de los alumnos españoles en este continente. Así que tenemos muchos desafíos por delante, pero la verdad es que es un trabajo muy divertido, con muchas horas de avión, pero que se conoce gente interesante y tú eres el ejemplo. Gracias. Y aquí, a ver, una duda. Es realmente el primer, bueno, es el primer programa que yo conozco enfocado al sector industrial en el país sin duda, pero aparte de Ujú. eso, por lo que comentas, pues tiene un enfoque totalmente global, desde la academia hasta el alumnado. Y la gente que estudia aquí el diplomado puede continuar sus estudios en Madrid en la Politécnica, ¿es correcto? Bueno, son dos cosas distintas. Hasta ahora hemos hablado del programa que traíamos de hace tiempo en México, el MDI, que es Multiasset, y el año pasado surgió la oportunidad, y luego hablaremos de ese proceso, de hacer un programa específico orientado a activos industriales. Este programa, que ahora estamos a mitad de la segunda edición, tiene una vocación global porque si bien el profesorado está formado por los líderes de la industria en México, muchos de los líderes de la industria, y está muy orientado a dar las capacidades 360 a todos los profesionales que trabajan en esta clase de activo, es cierto que intentamos darles también la apertura a qué está ocurriendo en otras partes del mundo. El año pasado tuvimos profesores no solo de México, sino dieron clase profesores desde Chicago, desde Nueva York, desde Zúrich, desde Londres y desde Shanghai y desde Madrid. De esta manera complementamos algunos de los conocimientos sobre qué está pasando en otras partes del mundo y generamos esa posibilidad de tejer redes internacionales. Obviamente la relación en México con China y con Estados Unidos es muy obvia, pero también estamos trabajando para que pronto, y no puedo desvelar todavía mucho, tengamos también un evento en Madrid con los alumnos de este programa de industrial que deseen sumarse, tanto de la futura generación como de las dos que ya han tenido lugar o están teniendo lugar. Súper. Y si invitas aparte del faculty, me dará mucho gusto estar ahí Naturalmente, con ustedes. lo Oye, pasaremos muy bien y será muy interesante. buenísimo. Oye, otro tema. El tercer ingrediente que yo creo que es medular para el programa es que está avalado e impulsado por la ANPIP. La ANPIP es la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, que en otros programas hemos platicado ampliamente de ellos, que tiene una relevancia brutal porque aglutina arriba del 90% de los parques industriales del país.
y recibe la gran mayoría de la inversión extranjera directa para manufactura en esos parques. Entonces, tener el aval para el programa de AMPIP creo que es, pues más que fundamental, creo que le da un valor agregado que ningún otro programa, que de todos no existen, pero bueno, ningún otro programa podría tener porque trae a todos los jugadores relevantes. ¿Cómo lograste esto? ¿Qué valor agregado suma AMPIP? Bueno, yo a AMPIP le tengo que dar todo el mérito, porque esto no es un programa que nosotros impulsáramos y luego buscáramos la colaboración de AMPIP, sino que surgió de AMPIP la iniciativa. Entonces su equipo directivo no lo digo porque sean mis socios, es que yo creo que son personas con mucha ambición en el buen sentido y con mucha responsabilidad por hacer las cosas muy bien. Entonces ellos ya tenían algunas actividades de formación, pero querían ir más allá y a través de una relación muy trivial, común, surgió la posibilidad de dialogar y explicarles lo que estábamos haciendo. Y nos propusieron hacer algo específico. Entonces estuvo muy bien porque ese trabajo que te comentaba que hago yo de ir hablando con todo el mundo en el sector, yo ya tenía profesores de las clases de industrial en mi programa generalista, pero hablando con ellos, con nuevas personas y recabando las ideas del Comité de Educación de AMPIP, pudimos construir algo que realmente era relevante para sus socios y pueden hacer otras personas que espero que sean pronto socios de AMPIP, pero digamos que para toda la industria. Y permíteme adelantarme un poco en la conversación. Yo creo que lo bonito de esto, y viene propiciado en buena medida por AMPIP, es que es un programa que está orientado para cualquier persona que esté implicada en el proceso de inversión en real estate industrial, logístico y de centros de datos. Y eso hace que tengamos alumnos que son los abogados de una compañía constructora, que son el equipo de agencia de una consultora inmobiliaria, que están en un fondo de inversión haciendo el underwriting. Y claro, el programa va recorriendo todo el ciclo de inversión, de hecho el orden es ese, o sea, cada bloque presencial está orientado a un momento del ciclo y todos esos alumnos y alumnas aprenden sobre la parte del ciclo que cubren sus compañeros de clase. Entonces, todos aprenden de todo teniendo una apertura súper amplia al sector y pudiendo mejorar mucho sus servicios o el papel que desempeñan sus empresas. Y eso es posible en buena medida porque AMPIP le da mucha visibilidad y bajo AMPIP hay muchos tipos de compañías involucradas en el sector, no solo los fondos o los propietarios. Así que la verdad es que un lujo estar con ellos y tienen todo el mérito de la iniciativa. Oye, y a ver, corrígeme, pero ITAM obviamente pues da todo el antecedente de la universidad en México, siendo una de las mejores, si no la mejor en tema económico y financiero, y obviamente con un faculty de primera. Dos, la Politécnica de Madrid, pues con la experiencia en los programas, y obviamente un faculty y una capacidad de traer temas globales que, bueno, que no se tienen en otros lugares. Y tres, AMPIP ayuda, uno, para definir un programa que sea relevante para los jugadores en la industria, al ser la asociación que junta a los, por los principales jugadores, y esa relevancia viene al retroalimentar pues, en todos aspectos, ¿no? O sea, desde el programa hasta los temarios, hasta también parte de los catedráticos, ¿es correcto? Sí, ellos en nuestra primera edición señalaron una serie de temas que les parecían relevantes. Nosotros los contrastamos con la estructura que consideramos que tenía que tener el programa, los incorporamos y volvió a haber otra iteración en que analizaron el programa y nos dieron su feedback porque tienen un comité específico para formación. Y después, en algunos casos, nosotros conocíamos o teníamos claro las personas que pensábamos que tenían que cubrir cada tema. Como te digo, ya teníamos algunos profesores de este asset class, conocíamos otros, pero en cuanto hay un tema en que necesitamos a la persona adecuada para cubrirlo, AMPIP está allí para asistirnos y localizar al profesional, a la profesional relevante. Y además hace una cosa que está muy bien, que es que el último día de clase, antes de la entrega de diplomas,
se monta una mesa redonda con grandes directivos de la industria. Cada año pues invitamos a personas distintas. Claro, es que realmente ahí está el núcleo del capital y de la capacidad de desarrollo en México y ahí se ve el sello AMPI. Precisamente hace unas horas, perdón, estábamos empezando a hablar de la sesión de este año que va a ser muy interesante. Que es un tema muy innovador, porque aunque en otros países pasa mucho la integración entre empresa y academia, en México es algo que no se da tan natural. Este programa, por lo que nos estás platicando, pues realmente la iniciativa viene de la empresa, ¿no? Y lo único que está haciendo el ITAM y la Politécnica de Madrid es juntar el tema académico con la empresa. Y esto es en un beneficio común porque, uno, la empresa por sí solo va generando personal con mucha mejor formación y dos, los alumnos pues tienen un potencial profesional mucho mayor al pues, traer un aval o un palomazo y una relación, por lo que estás platicando hasta de la mesa redonda esta, un contacto personal, pues realmente con las empresas que al final del día pueden ser los empleadores o socios en su caso del alumnado. Permíteme que me ponga un poco filosófico, llegado a este punto, porque es una cosa que tenemos muy interiorizada en la Politécnica, en nuestros programas de real estate y por extensión a los comunes con ITAM. Yo creo que en el mundo anglosajón y en algunos lugares de Centro Europa, particularmente en Alemania, se ha tendido a academizar la formación en real estate. Y ocurre un poco como con la arquitectura. Yo soy arquitecto de formación. Es muy difícil teorizar sobre algo que no estás trabajando en el día a día, pero también es muy fácil caer en la trampa contraria, en pensar que la empresa, como está en el día a día, conoce todas las claves sobre la formación y el futuro de su propio rubro. Entonces, yo creo que la universidad aquí tiene un papel de árbitro. Nosotros somos buenos ordenando el conocimiento, dándole un rigor al programa académico, a las personas que están impartiendo en ese programa académico y cuando es necesario aportando conocimiento científico o teórico. Pero yo creo que esto es algo que estamos desarrollando en nuestro mundo iberoamericano, que es muy diferente, como digo, a la tradición del real estate anglosajona y francamente creo que estamos haciendo algo diferencial para bien. Buenísimo. Oye, y ahora sí, entrando a tema, empezaste a hablarnos de los temas que toca el programa. Me gustaría profundizar un poquito más para que la audiencia entienda, ¿no? Los valores agregados y cómo se lleva este caminito que nos platicaste brevemente. Pues mira, el programa, como este país, México, es tan grande y hay tanta gente interesante para hablar y para escuchar, sucede un lunes y un martes seguidos al mes. Y entre medias tenemos unas pocas sesiones virtuales, un par de horitas, un par de tardes a la semana, con algunas semanas de descanso. Pero digamos que lo medular son esos bloques presenciales, lunes y martes una vez al mes. Entonces, cada uno de esos bloques está destinado a una etapa del proceso de inversión. El primer bloque hablamos de cómo hacemos el plan de negocio para un desarrollo Greenfield y orientamos el resto de clases al diseño de producto, al estudio de mercado, al derecho del suelo y de la propiedad, etcétera. Después, en el siguiente bloque, seguimos con los aspectos financieros de ese desarrollo, desde la estructura del vehículo de inversión, al levantamiento de capital, la financiación, obviamente la fiscalidad y los contratos vinculados. Ahora, por ejemplo, en el bloque en que has dado clase tú, ya estamos empezando a construir y a comercializar nuestro parque. Hemos tenido una magnífica clase, por cierto, contigo de comercialización, en que desde el análisis del cliente volvías al diseño de producto, con lo cual ha sido muy bueno ese diálogo entre los dos bloques. Hemos tenido el arranque de gerencia de proyectos para los contenidos técnicos que nos vienen después y ahora hemos estado con gerencia de parques desde el punto de vista operacional y jurídico. En el siguiente bloque saltaremos ya a la estabilización del parque, empezaremos a hablar de asset management, de portfolio management, de ESG y después pasaremos, un mes después, a la desinversión. Hablaremos tanto de la desinversión share deal, asset deal, la desinversión en un activo o en un parque, un portfolio o incluso en una compañía
Tenemos reciente un caso importante en el mercado mexicano, con lo cual lo debatiremos mucho desde el punto de vista estratégico, desde el financiero, desde el jurídico. Y al final, después de las clases, de unas clases virtuales que son muy interesantes porque es cuando se conecta gente desde distintas partes del mundo para dar visiones sobre esos mercados o sobre tipos de industrias que todavía no se han implantado, se están implantando en México, y para hablar de ESG desde el otro lado del Atlántico, que como sabéis, la aproximación europea es un poco distinta y también hay potencial de capital europeo acá, pues acabamos hablando, por un lado, de activos muy específicos, de farmacéutico, de biotecnología, de semiconductores, y también con unos catedráticos del ITAM, y aquí es donde hablaba el papel de la academia, no solo ordenando conocimiento, sino aportando un poco la visión a futuro, hablando de cómo puede evolucionar el modelo productivo mexicano, las estructuras de consumo, tanto en el país como en los países exportadores, y qué podemos esperar del futuro de la demanda de activos industriales. Y ya cerramos con este debate entre líderes del sector. Así que como ves, vamos desde la primera idea de tanteo de inversión del activo hasta la desinversión y el futuro de la industria, tocando desde aspectos tecnológicos a jurídicos, fiscales, financieros. Yo creo que, modestia aparte, hemos conseguido un programa muy completo y que vamos perfeccionando cada año. Oye, y siguiendo esta línea de ideas, porque estás dando toda la foto, ¿no? Desde que se me ocurre el parque industrial hasta que lo vendo y reinvierto, ¿no? Y hasta dónde va la industria, ¿no? Que es lo que me Eso estás es. comentando, Pablo. Eh, ¿A quién va dirigido? Empezaste a hablar de ello, pero profundízanos un poco. ¿Va dirigido desde el recién egresado hasta el totalmente experimentado? ¿Quién puede sacar más valor? ¿Qué tipo de licenciaturas son afines? Gente que no está en la industria, gente que está en la industria. ¿A quién va dirigido? Hoy, corrígeme, pero es un tema que creo yo que la demanda ha Sí, superado la oferta. O sea, ha sido un tema de Friends and Family muy exitoso, una maravilla. afortunadamente. Pero ¿a quién va el Eh, programa? digamos que el retrato robot, aunque luego haya mucha casuística particular, es a personas que ya han tenido cierta experiencia profesional, pues 5 años quizá. De ahí para adelante, desde luego se aprovecha también en personas con una trayectoria larga, porque como digo, se trata también de ver más allá de lo que ha sido tu campo de atención, por el tipo de empresa en el que has estado, por el tipo de departamento en el que has estado o por el tipo de asset class dentro del industrial que has tocado, siempre hay una posibilidad de ampliar. Y en esto, a partir de ahí, como digo, los perfiles profesionales son deliberadamente variados. Tenemos abogados, tenemos financieros, tenemos ingenieros, tenemos técnicos comerciales, porque precisamente se trata de que no esté tan compartimentada la actividad dentro de las compañías, sino que todos entiendan el proceso para ver en sus áreas de influencia dónde pueden generar un valor añadido. Y obviamente pues luego habrá casos muy particulares de profesiones un poco más alejadas o de gente quizá más joven que por un contexto familiar que estén en el rubro pues quieran empezar antes, ¿no? Pero el retrato robot sería así. Y lo que da el programa es una visión holística, ¿no? Del desarrollo Eso es. inmobiliario. Entonces, un abogado que solamente ve los contratos, al estudiar el programa tiene una idea desde cómo se compró el terreno hasta cómo se paga o cómo se hace el mantenimiento del parque, ¿no? Lo cual Es que el enriquece mucho abogado su es labor. muy importante. Es un ejemplo muy bueno porque tú al final, cuando estás velando por la seguridad jurídica del proceso, si no entiendes bien todo el proceso, te es difícil adelantarte a los programas que pueden surgir, problemas que pueden surgir. Entonces, un abogado, una discusión sobre la gestión del parque y la negociación con el inquilino, o luego las cláusulas de un contrato de financiación, una vez llegas a la desinversión, pues identifica muchos problemas potenciales. Y de la misma manera, el investment manager que está montando modelos financieros entiende que hay una cuestión de acceso a la energía o de acceso al agua, que por cierto tocamos mucho, o una cuestión de evolución del producto según el estado en el que está, ¿no? Que es lo que cubriste tú ayer. Entonces, creo que enriquece mucho
la capacidad de cada profesional una vez toma el programa y entiende el conjunto. Y ya sea para brincar otras funciones o simplemente tener un desempeño profesional mucho más completo al entender toda la cadena del proceso, ¿no? ¿O no? Sí, sí, al final estos programas tienen un componente de conocimiento, desde luego, muy sólido y un componente también de networking. Entonces, hay Claro. una cuestión de evolución profesional o de relaciones dentro de tu compañía para generar nuevas oportunidades de negocio. Allá ahora mismo están en el aula, a unos metros de donde estoy, y ahí es que están los grandes grupos mexicanos de construcción, de desarrollo, de consultoría. Y se está, vamos, de hecho es que lo ves en los descansos, se está generando negocio continuamente. Que esa parte es fundamental porque hoy día el alumnado es gente de la misma asociación, ¿no? Que está mandando para aumentar la formación de sus equipos a la gente al programa. Entonces hay un network brutal porque hay un nivel de experiencia en cada una de sus áreas por el alumnado, aparte Ujú. de los maestros, que enriquece muchísimo el aprendizaje, ¿no? Sí, también pueden acceder personas de empresas que no estén asociadas. Los miembros de AMPIP pues tienen unas Claro. condiciones mejores, pero sí, y de hecho es una forma también de entender el valor que tiene AMPIP como asociación, ¿no? Cuando llegas ahí ves todo el universo que te puede generar solo en un programa educativo, pues imagínate los congresos o cualquier otro evento. Oye, para llevar esto a un nivel maestría, ¿qué tiene que hacer un alumno, independientemente de este programa? ¿Tiene que seguir el programa en Madrid? ¿Es algo que se complementa o es totalmente aparte? Son cosas en principio separadas, aunque hay una parte de superposición que desde luego valoramos. Es importante la cuestión del término maestría, porque en Europa utilizamos de forma un poco distinta la palabra máster oficial y título propio. Nosotros, nuestro programa largo de Real Estate es un máster que el Estado mexicano no entiende como maestría. Todos los MBAs en Europa son másters, no maestrías, porque allí cuando quieres competir con otra institución no quieres que esté regulado por el Estado el contenido de tu programa, ¿no? Ok. Pero digamos que sí que hay posibilidad de conectar y de hecho ha ocurrido en las dos direcciones. Hemos tenido alumnos del máster que luego han querido profundizar en este asset class y alumnos de industrial que luego han querido sumergirse más en detalle en los modelos financieros, en todo el proceso underwriting, en más asset classes y lo han seguido con este programa, cosa que lo pueden hacer el programa largo tanto en Madrid como en Ciudad de México. Súper. Oye, ¿y qué otros asset class se tocan en este programa puntualmente, ya en el programa extenso de Ujú. maestría? Sí, aunque el objetivo fundamental es el industrial, Claro. lógicamente el logístico está ahí No, pero digo, más presente. allá de este programa, ya Ah, con la maestría, ¿a qué otros asset class se vale. meten rápidamente? Pues mira, en la maestría tocamos residencial convencional, residencial alternativo, desde flex living, serviced apartments, en Europa la parte de ancianos y de estudiantes, Casas de retiro. eh, centros comerciales y otras clases de retail, tanto high street como flagships. Obviamente el logístico industrial, los centros de datos, la hotelería, que a mí me fascina porque creo que el modelo de gestión es el que realmente está definiendo el futuro de las otras asset classes, con lo cual Siendo España nos líder mundial en detenemos el tema, ¿no? bastante. Sí, sí, en un país que la verdad es que es potente en eso. Y luego hemos metido recientemente las cuestiones que ya he mencionado de data centers, que también toca el programa AMPIP, y las de Life Sciences, biotecnología. Hay una parte de laboratorios y de desarrollo de medicamentos genéticamente compatibles con los pacientes, que se hacen un tipo de activos que están creciendo mucho en Estados Unidos y en el Reino Unido, pero que ya están presentes, por ejemplo, en España, y que es casi un edificio de oficinas con unas instalaciones muy potentes, ¿no? Así que, bueno, muy amplio. La cuestión es entender sobre todo, aunque surja un nuevo activo después del que uno haya estudiado, tener las habilidades para leerlo, para saber hacia dónde se puede mover y cómo hay que aproximarse a la inversión y a la gestión. Muy bien. Oye,
¿Qué otras instituciones tienen programas similares directamente en México? Y creo que esa es la respuesta al diplomado en el tema industrial. Pues mira, no, desde luego en México ninguna y estuve buscando y en el mundo no he encontrado nada específico sobre inversión en real estate industrial. Pasa como con la hotelería. Hay mucha gente hablando de gestión, de cadena de suministro, pero la inversión en real estate no, nadie se ha centrado en ella. En hotelería se ha hecho un poquito y en industrial nada. Ahora, este programa, y yo creo que es importante también que la audiencia entienda. En México estamos muy avanzados en muchas cosas a nivel punta de lanza, ¿no? Y, por ejemplo, en tema industrial, los edificios industriales de México están al nivel de cualquier ciudad del mundo, ¿no? En calidad y en seguridad y en todo. Pero si nos vamos al tema educativo, México no tiene licencia inmobiliaria, ni siquiera tiene programas universitarios especificados a bien raíz. No hay una licenciatura inmobiliaria en México. Y la regulación, al no haber licencia, pues tampoco empuja hacia allá, lo cual hace que este tipo de programas sean sumamente valiosos, porque la gente que se mete a la industria, la única manera de entenderlo es, es vía esto, ¿no? Y eso le da, yo creo que un doble de valor al no haber nada, ni siquiera en el nivel más básico de licenciatura inmobiliario, licencia, ¿no? Pero yo personalmente, y es una visión totalmente personal, no creo que sea malo que no haya a nivel de licenciatura algo. Las licenciaturas en real estate son algo eminentemente anglosajón y realmente es como una especialización en muchas cosas distintas y yo creo más en el tipo de programas que estamos haciendo, que alguien que viene de un perfil financiero, un perfil técnico, un perfil comercial, adquiera las capacidades para saber dialogar con el resto. Pero realmente valoro la capacidad del financiero, del arquitecto, del técnico comercial previa y que luego oriento a real estate. No soy tan partidario que desde que accede a la universidad alguien vea trocitos de cosas aplicados a un sector concreto. Así que yo creo que el potencial está en crecer en esta línea, en ayudar a la gente a especializarse en distintas asset classes o en distintos aspectos del proceso de inversión en real estate. Y Buenísimo. México, efectivamente, todo son oportunidades. En industrial es evidente el potencial y de hecho está como objetivo en el Plan México para el desarrollo turístico, que ya está muy explotado, pero que desde luego vendrá otra gran ola de inversión. Ahí está. Vemos todavía pues sus tensiones en el flex living, más orientado a short stay, pero bueno, quizá la siguiente generación, residencias con cierta asistencia para personas mayores, las universidades mexicanas que ya reciben a alumnos europeos y estadounidenses por la gran calidad de sus programas, es todo el desarrollo de las residencias especializadas, que en realidad en Madrid teníamos residencias muy normales y para alumnos de inicio de curso, pero con el boom de los posgrados hemos visto crecer un sector que no existía hace 5 años y creo que es algo que puede ocurrir también en México. Así que todo son oportunidades acá y yo creo que desde el punto de vista de la formación tenemos una oportunidad para ayudar en ese proceso. Ahora mismo, y digo, por ejemplo, un botón en la clase que está corriendo ahora mismo en Monterrey, pues la mayor parte de la gente no es de Monterrey, es del resto de la República, ¿no? Y lo mismo pasa en Ciudad de México, ¿no? Oye, Pablo, Eso es. y para cerrar, ¿cuándo abres nuevo programa? ¿En dónde puede la gente obtener información tanto de este programa de diplomado en México para el tema de desarrollo industrial como para la maestría? ¿Dónde te buscan? ¿Dónde se pueden informar? ¿Cuándo se abre programa? Pues los arranques en México, tanto del programa de industrial como del programa multiasset, del MDI, están previstos en febrero de 2026. Para los alumnos que les apetezca la aventura europea, empezamos en Madrid en septiembre de 2025. Y nos pueden encontrar tanto en la web de Diplomados ITAM, que es poner eso en Google, como en Master MDI, M de Madrid, D de Dinamarca y de Italia, mastermdi todo junto.com.
Ahí los programas largos aparecen directamente y en la sección especializaciones tenemos estos programas como el de industrial. Así que en ITAM o en UPM estamos a vuestra disposición y ahí viene mi contacto directo. O sea que encantado de poder contar más sobre estos programas a quien lo requiera. Pues muchísimas gracias, Pablo, por el tiempo. Muchísimas gracias a la audiencia por invertir también estos minutos con nosotros. Y bueno, que siga el programa como va, que es con viento en popa. Un abrazo, Pablo. Y con buenos profesores como tú. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias.